En esta ocasión vamos a hablar de las gráficas de control por atributos. Cuando la característica de calidad no se puede medir, como utilizar una báscula para pesar el peso o utilizar un instrumento de medición para medir una distancia, para medir el espesor de una pieza, o cuando no se puede comparar con un patrón de medición como un gauge o un calibrador pasa no pasa, como sucede con los datos para gráficas por variables, se cuenta con otro tipo de gráficas de control, también conocidas como gráficas por atributos, o sea, describen los atributos de calidad que pueda tener la producción. ¿Como cuáles atributos? Primeramente están las gráficas P, que se utilizan para el porcentaje de unidades defectuosas. Estas son para aquellos tamaños de muestra no necesariamente constantes, es decir, cuando se está haciendo el muestreo, puede ser que el tamaño de muestra vaya siendo diferente, y esta es una aplicación que cabe muy bien en la industria alimentaria, porque muchas de las veces hay que procesar batch o lotes de producto, y a veces los pedidos pueden ser variables, por tanto el tamaño de muestra puede ser variable. A veces alcanzará para sacar 10 muestras, pero en ocasiones podrán sacarse más o en ocasiones podrán sacarse menos. Entonces, esta es una de las principales aplicaciones que se utilizan en la industria alimentaria, aunque existen otras. Por ejemplo, están las gráficas NP, que se usan para número de unidades defectuosas. Y aquí sí, un requisito importante es que el tamaño de muestra sea constante. Además están las gráficas C, que se emplean para el número de defectos por unidad de muestreo. Y también están las gráficas U, que se utilizan para el número de defectos. Las gráficas U aplican básicamente algunos productos, como por ejemplo las burbujas en una botella de vidrio, los rayones en la tapadera de un envase, las etiquetas mal colocadas, o si lleva más de una etiqueta, a lo mejor etiquetas fuera de su ubicación o invertidas. En tanto que las gráficas C aplicarían para el número de defectos por unidad. No nos dicen qué tipo de defectos, solamente hubo 3 defectos a lo mejor en un frasco de mermelada, o hubo 3 defectos en 1 kilo de azúcar, o hubo 3 defectos en una lata de atún, etc. Entonces, las que más se aplican para la industria alimentaria son las gráficas P, que hablan del porcentaje de unidades defectuosas, y son las que tocaremos en esta sesión. Las gráficas de control P. Y P, justamente, si ustedes recuerdan, viene de la definición que hace de la fracción o de la proporción defectuosa en la distribución de probabilidad Bernoulli. Desde allá viene esta definición de P. Entonces, cuando la característica que se va a controlar define si una pieza es aceptada o rechazada, lo que puede controlarse es el porcentaje defectuoso, y por lo tanto se puede usar una gráfica P. Este tipo de gráfica permite una gran flexibilidad en el tamaño de la muestra, por lo que es muy útil en aquellos procesos en los que el volumen de producción no siempre es constante o cuando la inspección es difícil. También es muy útil cuando la inspección se hace con calibradores pasa no pasa. Esta gráfica básicamente muestra el porcentaje de piezas buenas o defectuosas a la salida de un proceso, en base a observaciones que permitan analizar su comportamiento a través del tiempo. ¿Por qué se utilizan? Bueno, al igual que la gráfica X media R, se utilizan para vigilar los procesos a través del tiempo y de esta manera identificar las posibles fuentes de variación, con la finalidad de eliminarlas o de reducirlas. Vamos a ver cómo se elabora. Al igual que la gráfica X media R, primeramente hay que colectar los datos, después calcular los límites de control. Un paso intermedio aquí sería hacer la gráfica, o sea, poner en la gráfica los datos que colectamos, y después hacer el análisis del proceso y finalmente calcular la habilidad del proceso. En la colección de datos se debe establecer primeramente
el tamaño de cada muestra, aunque ya dijimos que puede ser variable. En la práctica los tamaños de muestra suelen ser mayores o iguales a 50, donde n es el tamaño de la muestra, y si el tamaño de la muestra es grande, las evaluaciones son más estables y más sensibles a pequeños cambios. Es decir, aquí estaremos hablando de tamaños de muestra que van desde el orden de 50, 100, 150, 200, 300 piezas, etc. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando se recibe un lote de alimentos, quiero pensar en un lote de cajas de atún, aunque vienen enlatadas, muchas de las veces o vienen en sobre empaquetado, puede contarse los defectos por caja. A lo mejor fueron cajas golpeadas, fueron cajas que están rotas, fueron cajas que están abolladas, y esos son los defectos, el porcentaje de piezas o de cajas que salen con defecto. Eso va a marcar la fracción defectuosa o la proporción defectuosa P. Luego hay que tomar la frecuencia de cada muestra, que puede ser cada hora, puede ser cada 2 horas, por turno, por semana, etc. En el caso de los alimentos puede ser por batch o por camión o por descarga. Pero si el periodo entre muestras es más corto, se tendrá una retroalimentación más rápida, obviamente. Entonces la colección de datos se hace como se indica a continuación. Primeramente se anota el tamaño de la muestra y se identifica con N mayúscula y la cantidad defectuosa que va a ser NP. Y así sucesivamente hasta completar la tabla. ¿Cuál tabla? Pues la tabla donde estamos anotando los datos que estamos colectando. A partir de ahí calculamos el porcentaje de defectos en cada muestra. Es decir, a lo mejor en cada camión que recibimos de cajas, ¿qué porcentaje de cajas salen mal? Entonces el porcentaje de defectos de cada muestra se calcula mediante esta fórmula, donde la fracción defectuosa va a ser la cantidad de defectos en la muestra sobre el tamaño de muestra. O sea, si por ejemplo en un camión que trae cajas con latas de atún, aparecen, a lo mejor el camión trae, vamos a hablar de unas 300 cajas, y quizás en esas 300 cajas aparece una golpeada, 10 rotas, 9 que no sellaron bien las tapas, y 5 que traen perforaciones. Estamos hablando de 25 piezas o 25 defectos. Por tanto, la fracción defectuosa aquí va a ser 25 sobre 300, que son las cajas que trae el camión. Como ejemplo, se tendría si NP es 12 y N mayúscula es 489, o bien si NP en el segundo ejemplo es 15 y N2 sería 517, pues esto nos darían fracciones defectuosas del orden de 12 sobre 489 para el caso 1 y 15 sobre 517 para el caso 2. Tenemos una tabla que va a ser utilizada, como en el caso anterior de las fracciones X media R, para construir una gráfica P. Primeramente tenemos los subgrupos o muestras, el tamaño de cada muestra y la cantidad de defectos que apareció en cada muestra. Después tenemos que calcular el porcentaje defectuoso con la fórmula que vimos antes, dividir la cantidad de defectuosos sobre el tamaño de muestra, para encontrar la proporción o porcentaje defectuoso en cada muestra. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el promedio de la muestra, o sea, n testada, y el promedio de la muestra pues es una media aritmética. Simplemente sumamos todos los tamaños de muestra y dividimos entre el total de muestras. Y después hay que calcular el promedio defectuoso, y usando la fórmula para promedios ponderados, donde sumamos los defectos de la primera muestra y consideramos el tamaño de esa primera muestra, después los defectos para la segunda muestra y el tamaño de la segunda muestra, y así sumamos todos los tamaños de muestra en el denominador y sumamos todos los defectos que hay para cada muestra en el numerador. El resultado lo vamos a multiplicar por 100, y de esta manera, para el ejercicio que tenemos a continuación, donde más o menos los tamaños de muestra están oscilando entre
4.70 hasta 5.51, las cantidades defectuosas están oscilando del orden de 6 a 21 más o menos. Entonces tenemos que calcular los promedios tanto para la fracción defectuosa, que andará por ahí del orden de 2.50 quizás, hasta no ver el cálculo. Y entonces vamos a realizar el cálculo de la fracción defectuosa promedio a través de las fórmulas que se nos están dando. Para este caso y con los datos de la tabla que tenemos, nuevamente se repite aquí la misma tabla que se vio antes. Y con esto se lleva a la fórmula para calcular la fracción o porcentaje defectuoso promedio y tener así un porcentaje defectuoso promedio de 2.76. Entonces, con este porcentaje promedio defectuoso y con el tamaño de muestra promedio, vamos a ir a determinar los límites de control. Para determinar los límites de control existen dos tipos o dos métodos. Uno es el método tradicional, que consiste en calcular un límite de control para cada muestra y después graficar. Al hacer esto, la gráfica quedaría de la siguiente manera. Vean ustedes que con un tachecito o signo más, se marca el límite superior de control, pero como es para cada muestra, pues entonces el límite superior de control va oscilando en función de la muestra. Lo mismo para el límite inferior de control, también va oscilando en función de la muestra. Y la proporción defectuosa de cada muestra pues se va graficando, al igual que como se graficaron los promedios o los rangos en el caso anterior. Pero está el otro método que funciona con límites continuos, como se hizo con la gráfica X media R, y es el método abreviado. Con el método abreviado hay una sola fórmula, al igual que hubo con el límite superior de control para el cálculo, en el caso de la gráfica de X media R. Entonces, para este caso, el límite superior de control de la gráfica P va a ser dado por el porcentaje promedio defectuoso más 3 sigma. Ya sabemos que sigma es la desviación estándar, y entonces para este caso el límite inferior de control estará dado por la misma fórmula que vimos antes, pero ahora se resta. Si antes se sumaba 3 sigma, pues ahora se resta 3 sigma, donde sigma se calcula con esta fórmula, y estos datos pues ya los tenemos. Tenemos el porcentaje promedio y tenemos el tamaño promedio de muestra. Entonces, ante esto, los datos que ya tenemos es porcentaje promedio de 2.76 y porcentaje y tamaño promedio de muestra 528.10. Si reemplazamos los valores que ya tenemos y calculamos los límites superior e inferior de control, lo que vamos a tener es que en el caso del límite superior de control, este va a tener un valor de 4.89 y el límite inferior de control va a tener un valor de 0.62. Al igual que en el caso de la gráfica de rangos, si P o N tuvieran un valor muy pequeño, el límite inferior de control pudiera ser negativo, sobre todo porque se está restando. Hay una resta aquí. Si esto resultara mayor que P o que N promedio, pues entonces tendríamos límites negativos para el caso inferior, pero no tiene sentido manejar pesos negativos o manejar defectos negativos. Lo que se hace es que se limita a 0 cuando esto ocurra. Bien, entonces una vez que hemos calculado los límites superior e inferior de control, el límite superior va a ser 4.89 y el inferior va a ser 0.62, lo que hacemos es graficar. ¿Qué graficamos? Pues el porcentaje defectuoso de cada muestra y los límites. Eso quedará en una gráfica como esta, donde tendremos el límite superior de control casi a la altura de 5, era 4.80 y tantos, y el límite inferior de control, que era 0.60 y tantos, de esta manera. Entonces graficamos los porcentajes defectuosos
Y nuevamente tenemos lo que ocurría en el caso de las gráficas X media R. Análisis del control de procesos, que implica ver qué puntos salen de los límites de control y ver qué comportamientos tienen los puntos dentro de la gráfica. Entonces, aquí lo que hay que hacer es analizar los puntos fuera de control para poder eliminarlos y recalcular los límites, recalcular la gráfica, rehacer la gráfica y tratar con esto de visualizar la habilidad del proceso. Entonces, cuando tengamos puntos fuera de los límites de control para este tipo de gráfica, al igual que en el caso anterior de las gráficas X media R, es un síntoma de que el proceso está fuera de control. Al haber uno o más puntos fuera de los límites, es un síntoma de que el proceso está fuera de control. Bien, cuando tenemos puntos por encima del límite superior de control, como es el caso de esta gráfica, puede ser que el límite de control ha sido mal calculado o mal graficado, o que el desarrollo del proceso ha empeorado en ese momento o como parte de una tendencia, o que el criterio de evaluación ha cambiado o que cambiaron al inspector. Cuando tenemos puntos por debajo del límite inferior de control, puede significar que el límite de control ha sido mal calculado o mal graficado, o bien que el desarrollo del proceso ha mejorado y esta condición debe ser estudiada para que la mejora sea incorporada en forma permanente, o bien que el sistema de medición ha cambiado. Entonces, básicamente lo que se hace es marcar esos puntos que están fuera de control, investigar por qué ocurrieron, eliminarlos una vez que se ha investigado la causa para poder recalcular. Aquí vamos a recalcular eliminando los puntos que están fuera de control y de esta manera tendremos límites más estrechos y con ello podremos calcular la habilidad del proceso. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta sesión. Hemos visto la forma en que se elabora una gráfica P y sus límites de control. En el caso de la habilidad del proceso, pues tendremos que utilizar las fórmulas que ya se vieron antes para el caso de calcular los índices CP y CPK, así como CPI y CPS en caso de ser necesarios, pero básicamente el CPK nos habla de la variación real del proceso. Bueno, vamos a dejar esta sesión hasta aquí y nos vemos en la siguiente.